La crisis económica, política y social en Venezuela se complica. El gobierno dice que la solución es una nueva constitución, pero los líderes de la fracción empresarial más grande del país dicen no. ¿Por qué? A ellos mismos le preguntamos. Vamos a hacer un resumen rápido. El pasado 1 de mayo el presidente Nicolás Maduro anuncia, se saca una carta debajo de la manga que nadie esperaba y llama a una constituyente. Dice que para solucionar el problema que hay en Venezuela hay que hacer una constituyente. En simple español, poner a cerca de 500 personas, hay un debate de cómo se va a elegir y que ellos decidan cómo reformar y hacer una nueva constitución basado en 9 puntos. Y aquí están. Básicamente, se los voy a leer rápidamente. 1 es ganar la paz. 2, ampliar y perfeccionar el sistema económico. 3, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones. 4, funcionamiento de la justicia, seguridad y protección del pueblo. 5, nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. 6, defensa de la soberanía nacional y construcción de un nuevo mundo pluripolar. 7, identidad cultural y la nueva venezolanidad. Imagínate. 8, derechos sociales de la juventud. Y 9, cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con los problemas en el país? Bueno, estos son los 9 puntos que presenta esa constituyente. Pero hay voces que se están levantando en contra. Aquí tengo la conferencia episcopal. Dice no está de acuerdo con la constituyente porque dice eso va a prolongar el gobierno de Maduro en el poder. Y también hay otros que están en contra. Y para eso nos vamos con Francisco Martínez. Él es presidente de Fede Cámaras. Martínez, un gusto tenerlo en el programa. Ok, ustedes hicieron oficial su argumento de por qué no están de acuerdo. Y hay algo interesante en lo que ustedes publicaron, que dice, insistimos en que la recuperación económica no será posible si no se soluciona la crisis política. O sea, hay un problema serio económico, que eso es lo que la mayoría de la gente, de los venezolanos, lo tiene puesto en la calle, los tiene yéndose del país, pero que para poder solucionar un problema económico se necesita solucionar la parte política. Pregunto, ¿esta decisión del presidente Maduro de llamar a una constituyente no es una decisión política para solucionar el problema político? No, en lo absoluto, Xavier. Yo creo que incluso la conflictividad política cada vez va progresivamente poniéndose más grave en el país. Nuevamente nuestro país llega a la noche enlutada con la muerte de uno más de nuestros hijos que están ensangrentando las calles y aceras de nuestro país por sus convicciones, luchando precisamente contra este gobierno que realmente no escucha al soberano, no escucha el clamor de un pueblo que lo que necesita es comida, medicina, necesita paz, necesita estabilidad, y el gobierno sigue haciendo caso omiso al reclamo de más del 90% que está en contra de este llamado del presidente, que lo único que va a hacer es agravar la situación. No puede ser posible que nuestros organismos de seguridad se estén convirtiendo en una especie de clase de animales que le disparan a mansalva a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que están hoy por hoy luchando por sus convicciones y por sus ideas y por un país, pidiendo tener un país mejor para todos los venezolanos. Ok, Martínez, entonces, esta no es la solución política que necesita el país. Me voy al 2016, agosto 18 del 2016. Ustedes dicen oficialmente que están de acuerdo en que se haga un revocatorio presidencial, siguiendo los lineamientos de la Constitución, donde básicamente dejen decidir a la gente si quieren que la administración de Maduro esté o no esté en el poder. Aquí sí estaban de acuerdo. O sea, el país entraría en un revocatorio que iba a ser un proceso bastante complejo, pero es una decisión política. ¿Por qué aquí sí estaban de acuerdo en esta decisión política y por qué aquí no están de acuerdo en esta decisión política? No, yo más bien te la pongo al revés, Javier. ¿Por qué si el referéndum revocatorio no teníamos las condiciones para realizarlo, que sí las había en el país? ¿Por qué de la noche a la mañana ahora sí tiene que haber las condiciones para realizar un proceso constituyente que está a espaldas de la Constitución, que a todas luces se ve que se está manipulando los espacios
que necesita el soberano para exclamar tu... ¿Perdón? No, te escucho, te estamos escuchando. Ok. Bueno, que los espacios se le están cercenando al soberano para poder manifestar su voluntad. Y entonces no entendemos por qué este tipo de situaciones se sigue insistiendo en que no se hagan para beneficio de todos los venezolanos, sino para beneficio de una parcialidad política. Bueno, lo que se está diciendo es que es una pregunta válida. ¿Por qué no hay espacio para hacer un revocatorio que lo permita la Constitución? ¿Y por qué hacer una constituyente que también lo permite la Constitución? O sea, que ambos están dentro de la Constitución. Los debates de cómo se aplica, eso es diferente. Yo no soy un constitucionalista. ¿Por qué no permitir uno y hacer el otro? Eso es una pregunta válida. Entonces yo le diría a Francisco Martínez de Fede Cámara. Bueno, y los críticos dicen que Maduro cada vez la popularidad es mucho más baja y perdería las elecciones, y por eso es que no estaría aceptando el revocatorio. Entonces yo digo, ¿por qué en vez de irse por la constituyente no decir que el problema de fondo es la administración de Maduro? Y que mientras Maduro esté en el poder, los problemas políticos no se van a solucionar y los problemas económicos no se van a solucionar. ¿Por qué no llamarlo por su nombre entonces? No, es que ahí radica el problema. Tú acabas de hacerlo un resumen completamente ajustado a lo que está manifestando el pueblo venezolano, y para ello se requiere entonces que el gobierno nacional abra los espacios para que el soberano, el ciudadano, pueda expresarse libremente. Pero esos espacios no pueden ser manipulados en beneficio de una parcialidad política, sino en beneficio de todos los venezolanos. El poder reside en el pueblo venezolano, un ciudadano, un voto, y no se puede estar manipulando y sectorizando un proceso constitucional que, como tú bien dices, está en la Constitución, pero se está manipulando en este momento porque sus bases comerciales están a espaldas de la Constitución nacional. Lo que pasa es que el pueblo también se utiliza de muchas formas, porque he escuchado a otros constitucionalistas que dicen, claro, más proclives al gobierno de Maduro, dicen que el presidente es la representación más clara del pueblo venezolano. No voy a entrar en eso. Por último, tengo un párrafo aquí y quiero que me lo explique, me queda un minuto. Dice, hacemos un llamado a la comunidad empresarial, el momento que vivimos es crítico. Está en juego la República. Debemos salir adelante acompañando al ciudadano con responsabilidad, compromiso, trabajando por el país y resguardando los puestos de trabajo de miles de venezolanos. Recordemos que somos empresarios, somos futuro. ¿Qué es esto? ¿Que tomen una posición política los empresarios? ¿Qué quiere decir esto? No te escucho nada, Xavier, disculpa. Ok, voy a repetir de nuevo. ¿Me escuchas? Sí. Ok, voy a leer el último párrafo del documento que ustedes hicieron oficial y quiero que me expliques en un minuto qué quiere decir esto. Hacemos un llamado a la comunidad empresarial porque el momento que vivimos es crítico. Está en juego la República. Debemos salir adelante acompañando al ciudadano con responsabilidad, compromiso, trabajando por el país y resguardando los puestos de trabajo de miles de venezolanos. Recordemos que somos empresarios, somos futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que los empresarios tomen una posición política, que apoyen las marchas, que no voten a la gente. ¿Qué quiere decir esto? No, quiere decir que los empresarios estamos al lado de nuestro pueblo, estamos haciendo lo humanamente posible por mantener nuestras puertas de nuestros negocios abiertas, por tratar de preservar la mayor cantidad de puestos de trabajo y, por supuesto, darle el mejor de los servicios a pesar de las condiciones precarias que tienen el mejor de los servicios a nuestros consumidores. Los empresarios... Francisco, estamos teniendo problemas de audio, pero bueno, ya se entendió claramente que los empresarios sigan siendo empresarios, que no cierren los negocios, que sigan permitiendo que la gente trabaje, que sigan produciendo los servicios, los productos de los servicios a pesar de los problemas que tienen de desabastecimiento. Quedó claro. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras, fue un gusto haberlo tenido en el programa. La crisis económica, política y social en Venezuela se complica. El gobierno dice que la solución es una nueva constitución.
Pero los líderes de la fracción empresarial más grande del país dicen no. ¿Por qué? A ellos mismos le preguntamos. Vamos a hacer un resumen rápido. El pasado 1 de mayo, el presidente Nicolás Maduro anuncia, se saca una carta debajo de la manga que nadie esperaba y llama a una constituyente. Dice que para solucionar el problema que hay en Venezuela hay que hacer una constituyente. En simple español, poner a cerca de 500 personas, hay un debate de cómo se va a elegir y que ellos decidan cómo reformar y hacer una nueva constitución basado en 9 puntos. Y aquí están. Básicamente, se los voy a leer rápidamente. 1 es ganar la paz. 2, ampliar y perfeccionar el sistema económico. 3, constitucionalizar las misiones y las grandes misiones. 4, funcionamiento de la justicia, seguridad y protección del pueblo. 5, nuevas formas de la democracia participativa y protagónica. 6, defensa de la soberanía nacional y construcción de un nuevo mundo pluripolar. 7, identidad cultural y la nueva venezolanidad. Imagínate. 8, derechos sociales de la juventud. Y 9, cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con los problemas en el país? Bueno, estos son los 9 puntos. Claro, para exclamar tú. ¿Perdón? No, te escucho. Te estamos escuchando. Ok. Bueno, que los espacios se le están cercenando al soberano para poder manifestar su voluntad. Y entonces no entendemos por qué este tipo de situaciones se sigue insistiendo en que no se hagan para beneficio de todos los venezolanos, sino para beneficio de una parcialidad política. Bueno, lo que se está diciendo es que es una pregunta válida. ¿Por qué no hay espacio para hacer un revocatorio que lo permita la Constitución? ¿Y por qué hacer una constituyente que también lo permite la Constitución? O sea, que ambos están dentro de la Constitución. Los debates de cómo se aplica, eso es diferente. Yo no soy un constitucionalista. ¿Por qué no permitir uno y hacer el otro? Eso es una pregunta válida. Entonces yo le diría a Francisco Martínez de Fede Cámara. Bueno, y los críticos dicen que Maduro cada vez la popularidad es mucho más baja y perdería las elecciones, y por eso es que no estaría aceptando el revocatorio. Entonces yo digo, ¿por qué en vez de irse por la constituyente no decir que el problema de fondo es la administración de Maduro? Y que mientras Maduro esté en el poder, los problemas políticos no se van a solucionar y los problemas económicos no se van a solucionar. ¿Por qué no llamarlo por su nombre entonces? No, es que ahí radica el problema. Tú acabas de hacerlo un resumen completamente ajustado a lo que está manifestando el pueblo venezolano, y para ello se requiere entonces que el gobierno nacional abra los espacios para que el soberano, el ciudadano, pueda expresarse libremente. Pero esos espacios no pueden ser manipulados en beneficio de una parcialidad política, sino en beneficio de todos los venezolanos. El poder reside en el pueblo venezolano, un ciudadano, un voto, y no se puede estar manipulando y sectorizando un proceso constitucional que, como tú bien dices, está en la Constitución, pero se está manipulando en este momento porque sus bases comerciales están a espaldas de la Constitución nacional. Lo que pasa es que el pueblo también se utiliza de muchas formas, porque he escuchado a otros constitucionalistas que dicen, claro, más proclives al gobierno de Maduro, dicen que el presidente es la representación más clara del pueblo venezolano. No voy a entrar en eso. Por último, tengo un párrafo aquí y quiero que me lo explique, me queda un minuto. Dice, hacemos un llamado a la comunidad empresarial, el momento que vivimos es crítico. Está en juego la República. Debemos salir adelante acompañando al ciudadano con responsabilidad, compromiso, trabajando por el país y resguardando los puestos de trabajo de miles de venezolanos. Recordemos que somos empresarios, somos futuro. ¿Qué es esto? ¿Que tomen una posición política los empresarios? ¿Qué quiere decir esto? No te escucho nada, Xavier, disculpa. Ok, voy a repetir de nuevo. ¿Me escuchas? Sí. Ok, voy a leer el último párrafo del documento que ustedes hicieron oficial y quiero que me expliques en un minuto qué quiere decir esto. Hacemos un llamado a la comunidad empresarial porque el momento que vivimos es crítico. Está en juego la República. Debemos salir adelante acompañando al ciudadano con responsabilidad, compromiso, trabajando por el país y resguardando los puestos de trabajo de miles de venezolanos. Recordemos que somos empresarios, somos futuro. ¿Qué quiere decir esto que presenta esa constituyente? Pero hay voces que se están levantando en contra. Aquí tengo la conferencia episcopal. Dice no está de acuerdo con la constituyente.
porque dice eso va a prolongar el gobierno de Maduro en el poder. Y también hay otros que están en contra. Y para eso nos vamos con Francisco Martínez. Él es presidente de Fede Cámaras. Martínez, un gusto tenerlo en el programa. Ok, ustedes publicaron, ustedes hicieron oficial su argumento de por qué no están de acuerdo. Y hay algo interesante en lo que ustedes publicaron, que dice, insistimos en que la recuperación económica no será posible si no se soluciona la crisis política. O sea, hay un problema serio económico, que eso es lo que la mayoría de la gente, de los venezolanos, lo tiene puesto en la calle, los tiene yéndose del país, pero que para poder solucionar un problema económico se necesita solucionar la parte política. Pregunto, ¿esta decisión del presidente Maduro de llamar a una constituyente no es una decisión política para solucionar el problema político? No, en lo absoluto, Xavier. Yo creo que incluso la conflictividad política cada vez va progresivamente poniéndose más grave en el país. Nuevamente nuestro país llega a la noche enlutada con la muerte de uno más de nuestros hijos que están ensangrentando las calles y aceras de nuestro país por sus convicciones, luchando precisamente contra este gobierno que realmente no escucha al soberano, no escucha el clamor de un pueblo que lo que necesita es comida, medicina, necesita paz, necesita estabilidad, y el gobierno sigue haciendo caso omiso al reclamo de más del 90% que está en contra de este llamado del presidente, que lo único que va a hacer es agravar la situación. No puede ser posible que nuestros organismos de seguridad se estén convirtiendo en una especie de clase de animales que le disparan a mansalva a nuestros hijos, a nuestros jóvenes que están hoy por hoy luchando por sus convicciones y por sus ideas y por un país, pidiendo tener un país mejor para todos los venezolanos. Ok, Martínez, entonces, esta no es la solución política que necesita el país. Me voy al 2016, agosto 18 del 2016. Ustedes dicen oficialmente que están de acuerdo en que se haga un revocatorio presidencial siguiendo los lineamientos de la Constitución, donde básicamente dejen decidir a la gente si quieren que la administración de Maduro esté o no esté en el poder. Aquí sí estaban de acuerdo. O sea, el país entraría en un revocatorio que iba a ser un proceso bastante complejo, pero es una decisión política. ¿Por qué aquí sí estaban de acuerdo en esta decisión política y por qué aquí no están de acuerdo en esta decisión política? No, yo más bien te la pongo al revés, Javier. ¿Por qué si el referéndum revocatorio no teníamos las condiciones para realizarlo, que sí las había en el país? ¿Por qué de la noche a la mañana ahora sí tiene que haber las condiciones para realizar un proceso constituyente que está a espaldas de la Constitución, que a todas luces se ve que se está manipulando los espacios que necesita el soberano?